Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Ya había la cara de Salvador diciendo que buenos días, sabiendo que es las 5 de la tarde. Pero bueno, sean bienvenidos todos a este nuevo podcast llamado Ya me choreaste. Con él vamos a estar tanto Salvador como yo. Vamos a estar hablando acerca de varios temas, de los cuales pues quizás nos interesan a nosotros o te pueden interesar a ti. En el sentido de que pues digas... Estos vatos ya me chorearon. O ya me choreaste, güey, con lo que me estás diciendo. Preséntate, Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, güey. Gracias, antes que nada, por aceptar ser parte de este nuevo proyecto que ya si la gente no lo sabe, tú ya tienes otro podcast que se llama Un Rincón en la Existencia y que si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Se tratan temas un poquito más existenciales, más complejos que lo que vamos a abordar en este nuevo proyecto, pero te agradezco que hayas aceptado la invitación para formar parte de este nuevo proyecto. Y sí, me presento ante todos los que nos escuchan. Me llamo Salvador y junto con mi compañero Diego vamos a hablarles de temas que, como ya él menciona, pues van a hacer que digan que ya no los choreamos, ¿eh? Entonces, en ese punto que menciona Salvador sobre el rincón en la existencia, el podcast que tengo, está en stand-by, o sea, se está ahorita ahí detenido por el hecho de que pues está cabrón hablar sobre temas existenciales. Por ejemplo, ya tengo un tema, lo tengo ahí grabado, solamente grabado, sobre el suicidio. Lo abordé a partir de la tesina que elaboré, nada más que me ganó la depresión, me ganó la ansiedad y mejor decidí no subirlo. Pero ahí está, en un momento quizás lo suba, quizás ahí lo mantenga. Pero ahorita, en este nuevo proyecto, el cual estamos haciendo, el de Ya me choreaste, pues vamos a hablar sobre cualquier tema. No necesariamente existencial como lo mantengo en el podcast que tengo, sino que vamos a hablar sobre otros temas que pues quizá sean de interés social o quizás no, y digas, estos güeyes ya no están choreando. En ese sentido, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de esta tradición meramente mexicana, que es el Día de los Muertos. Pero también pues le vamos a dar como que este toque acerca de qué es la muerte, porque si vamos a hablar acerca de los días del muerto, del Día de Muerto, pues vamos a hablar qué es la muerte. Entonces pues este tema es referente porque ya son días próximos, ¿no es así? Sí, de hecho, hoy en que grabamos este podcast es viernes 29 de octubre. Creo que el martes de la semana que entra es 2 y el domingo es Halloween en Estados Unidos. Es una idea no tan parecida a lo del Día de los Muertos, pero ya saben, nosotros a veces nos copiamos de lo que hacen los estadounidenses y celebramos yendo a pedir dulces, yendo a pedir calaverita y todo eso, ¿no? Pero más allá de hablar del festejo que se hace en el día, vamos a hablar de como tal el concepto, la noción que se tiene alrededor, ¿no? de esta festividad, que es el 2 de noviembre, ¿no? El Día de los Muertos. ¿Cómo crees que puede ser la diferencia entre el día de Halloween como el Día de los Muertos? ¿Cuál crees que sea la diferencia? Pues yo sí puedo concebir la diferencia de que pues en Halloween se celebran como tradiciones o una cultura meramente literaria. Meramente literaria se habla de que los monstruos, los vampiros, las brujas, y meramente cuando se habla de Día de Muertos se está hablando acerca de pues un ritual establecido de que las personas que vivieron en un tiempo pues ya no están y se les da como que ese rito de pues ¿cómo se le puede decir? Mira, yo creo que esa diferencia que tú dejas sobre la mesa es importante porque tal cual en Estados Unidos se tiene una idea de darle una festividad al terror, ¿sí? Por eso es que hay tantas películas de terror, hay muchas cosas que hacen esa alusión al terror, pero como lo mencionas, son monstruos, son fantasmas, son cosas un poquito más de ficción, por así decirlo. Y en cambio, en México, el Día de Muertos es una festividad que nos remonta, o más bien trata de hacerle una fiesta al olvido, ¿sí? Una fiesta a las personas que ya no están y que posiblemente recordamos hasta que se acercan estos días, ¿no? Entonces,
es eso. En México, a diferencia de Estados Unidos, se tiene como que esta cultura de que es una fiesta, de que hay que festejarle a la gente que ya no está con nosotros. Y en cambio en Estados Unidos, pues es más literaria, es más ficticia, es más hacia personajes que evocan esa ficción, ese terror, pues. Tú en estos tiempos, ¿cómo celebras la muerte? ¿O cómo la vives este día de los días de muertos? Yo, por ejemplo, bueno, ahorita que pasó pandemia, el año pasado obviamente me quedé encerrado en mi casa, pero otros años he ido pues a un panteón, he quedado ahí un rato en los panteones celebrando pues a los muertos y pues comiendo cacahuates, chingos de cacahuates. ¿Tú cómo la celebras? Mira, tal cual lo dices, en pandemia cerraron panteones, no podría aglomerarse la gente. Sí, te podías brincar, pero vandalismo, ya saben, ¿no? ¿Sí? Entonces, tal cual, yo lo que hago, y lo dejé de hacer pues desde que entré a la universidad, de hecho. Yo iba comúnmente cada 2 de noviembre a los panteones, porque ese día pues se da feriado, ¿no? Ese día hace falta el trabajo, se puede faltar. Entonces yo iba a los panteones y comúnmente iba al panteón que está en San Pancho para ir a visitar a un hermano de mi padre. Entonces íbamos primero a ese y luego íbamos al panteón que está por el barrio de Guadalupe. El de la Cruz. El Panteón de la Cruz. Ese panteón es el más viejo de Aguascalientes, que yo tenga noción, y hasta se dan recorridos de noche, está muy interesante. Si les gustase informarse, está interesante pasar de noche por ese panteón. Sí, y de hecho ese panteón comúnmente pues vamos a ese panteón porque ahí está el que sería mi abuelo paterno, el papá de mi papá. Entonces vamos a esos 2 panteones y ahora creo que se tiene, bueno, creo que sí se van a abrir los panteones en este año. Tengo planeado ir a visitar a mi abuelo materno, el papá de mi mamá, que falleció hace algunos años, en el barrio que es uno de los barrios más antiguos, que creo que es el barrio más antiguo de aquí de Aguascalientes, el barrio de la Salud. Entonces vamos a ir a ese panteón. Comúnmente, repito, voy a los panteones a visitar a los difuntos. Nos quedamos rezando, ponemos algunas velas, le llevamos algunas ofrendas como pan, como mole, como alguna bebida como tequila que les gustaba a estas personas y de alguna manera recordamos la memoria de estas personas. A ver, compa, ahora viene otra cuestión. A partir de estas tradiciones o a través de estos ritos establecidos por nosotros los mexicanos que entablamos para hacer un altar de muertos, esa pues una de las partes o una de las películas más famosas que tenemos o fue hecha para darle una representación al Día de Muertos, pues la película de Coco, donde pues, se les pone en el altar y si no los pones en el altar desaparecen. Vamos a este punto. ¿Tú cómo concibes la muerte? ¿Tú qué piensas acerca de esta referencia de que hay un camino hacia el otro lado que es el no existir? ¿Tú cómo concibes ese tema de la muerte? Mira, antes que nada, ahorita que citaste a Coco, es interesante que como referencia tengamos una película de Estados Unidos que nos trate de hablar cómo se festeja en México este día. O sea, es como una persona de Estados Unidos me está diciendo cómo estoy festejando, cómo debo festejar lo que ya es pues tradicional en mi cultura, ¿no? Y es interesante. Más allá de cómo lo expresa la película, que dicho sea de paso fue un hit cuando salió. De hecho yo no la vi cuando salió y escuchaba a mucha gente que hablaba de esa película como la mejor película que había sido creada de animación. Yo lloré. Eso era a lo que iba a llegar, que mucha gente, spoiler. No, güey, ¿cómo vas a spoilear algo que ya pasó como hace pinches 5 años, 6 años? Ya el que la vio y ya cuenta el spoiler sin problema. Ok, bueno, cuando decían que mamá Coco moría, decían que toda la gente lloró y yo pues cuando la vi pues obviamente me pareció interesante cómo manejaban esta noción de la muerte, pero yo creo que fue muy por encima de lo que la película muestra, que pues es mostrando nuestra cultura, lo que se festeja en México cuando se habla de Día de Muertos.
Ahora bien, la noción que yo tengo, o a la que me acerco más, es que cuando fallecemos, pues de alguna manera ya no se está, aparte de físicamente en este mundo, por así decirlo, pero yo tengo esa noción de que, de que hay algo más, ¿sí? De que cuando fallecemos va a pasar algo más. No puedo decir si es una segunda vida, si vamos a renacer, si vamos a irnos al cielo o al infierno, pero siento que va a ocurrir algo más. No es como un final de que hasta aquí llegamos, sino que siento que hay algo más. Y eso es algo que me resulta interesante sobre la muerte. Y yo creo que mucha gente, cuando se pone a pensar en la muerte, porque es un tema que a lo mejor no se tiene concebido hasta que se llegan estos días, como que lo trae a colación a sus mentes y de alguna forma o tienen miedo de toparse con ese concepto, o simplemente les llega ese sentimiento, o tal vez un recuerdo de que tarde o temprano también, como a todos, nos va a tocar lidiar con la muerte. O sea, yo creo que es algo muy seguro, de lo cual nos va a tocar de un modo u otro, y cualquier día este tema de la muerte. Y ahorita lo que estabas mencionando acerca de la película referente, de la cual estoy citando que la de Coco, que exactamente como un estadounidense va a hablar sobre tradiciones mexicanas, y el mexicano pues no, en ese sentido pues sí. En la otra parte, en esta parte en la cual si no pones a la persona en el altar, pues va a desaparecer. O sea, se le llega el olvido. Pero vamos a eso. Es como si estuvieras pasando a otra vida y esa vida formara como un criterio de vida. Entonces, al formar un criterio de vida, si no lo recuerdas, pues desaparece. Es como si estuviera muriendo de nuevo. Y al morir de nuevo, nos podemos meter a este punto. ¿A dónde vamos después de estar muertos? ¿A dónde vamos después de estar muertos? Nos morimos, pero ¿cómo? ¿En qué sentido? Es aquí donde pues sí me resulta un poco complicado a mí, en el sentido de que yo concibo la muerte. Volvemos de una pequeña interrupción de señal, pero mencionaba acerca de que en sí la muerte es algo de lo cual ya no estás mentalmente, no tienes como que el recuerdo como tal, simplemente vas a ser materia. Y como lo dice Residente, voy a ser pues abono para las plantas. Yo concibo la muerte así, pero obviamente la materia de la cual yo estoy funcionando, con la cual yo tengo, pues va a forjar o va a formar otro tipo de vida. ¿Cuál tipo de vida? No sé, pero ya la vida como meramente moral no existe. No concibo la vida en un cielo o en un infierno, no concibo la vida como en la película de que voy a pasar un puente. No la puedo concebir así porque somos meramente materia, y la materia pues va a hacer funcionar para las plantas, quizás sea abono y crezca en un sentido de planta o de árbol. Meramente no sé, voy a hacer comida para los gusanos, eso sí estoy seguro. En un sentido es meramente como lo que mencioné Epicurio, de que pues obviamente no es que le tenga miedo a la muerte como tal, porque no existe. Cuando existe pues yo ya no voy a estar. En ese sentido la muerte es algo de lo cual no vamos a conocer. La conocemos a partir de cuando fallece un ser querido, pero cuando yo muera, pues en ese sentido ya no voy a saber qué es, porque ya no voy a tener noción de ello. Lo sabemos meramente social, pues sí, lo sabemos social, lo sabemos sobre que la sociedad o la educación o tipos relacionados así nos la van explicando, pero meramente así vivirla, pues nada más cuando la vemos con un familiar, pero así expresarla por nosotros quizás no. Sabemos que los conceptos, sabemos darle una definición a veces, pero ciertamente el vivirla como tal no podemos. La vamos a vivir, pero nosotros ya no vamos a poderla explicar. Eso de que volviste a nacer después de un infarto o después de quedarte en coma, no creo que sea lo mismo. Porque se supone que todavía, aún estando en coma, escuchas a las personas. Ya estando muerto, pues quién sabe. Ni Cristo lo dijo. De hecho, es curioso porque... Mira, ahorita me recordaste al personaje de Doctor House, que él
tiene muy clara esa meta, ¿no? De que dice, la muerte cambia todas las cosas, pero el no morir o el casi morir no cambia nada, ¿sí? Entonces, respecto a cuando se está en coma, cuando se está en este estado, y la gente empieza a armarse chaquetas mentales de que, pero es que no me escucha, o no se escuchará y todo esto, de alguna forma es algo social, es algo cultural respecto a la persona que está como tratando de debatirse si morir o no, ¿sí? Y es cierto, la gente cuando trae a colación que va a morir, cuando se acerca a los panteones, cuando va a ver a sus difuntos, de alguna forma, por lo que llora, considero, no solo es porque ya no esté esa persona, sino porque sabe en el fondo que también le va a tocar a esa persona vivir la misma situación, o más bien le va a tocar a sus familiares vivir en esa situación en la que se encuentra. Y es curioso cómo reacciona la gente en los funerales, ¿sí? No sé si te has percatado de ello, de que algunas personas lloran a moco tendido, otras no, y es curioso cómo cada quien tiene esa recepción respecto a la muerte. Algunos lo ven como algo que ya está predeterminado, y cuando sucede, pues es algo que dicen, pues tenía que pasar. Pero hay gente como que siente como cierto, como que se retrae, ¿sí? Cuando sabe que alguien cercano a ellos falleció, no lo aceptan, ¿sí? Y es algo normal, es algo que está dentro de creo que eran 5 puntos que hablaban de esta negación que los humanos tenemos cuando alguien fallece, que también es algo, pues algo social, ¿no? O sea, en cuanto a cómo recibimos a la muerte, a esta noción. Entonces, no sé qué opinas tú respecto a ello. Pero es que en el sentido de que sí, es social en el sentido de que establecemos ritos meramente hacia un fallecimiento. El rito desde el estarlo velando, el estar ahí acompañando al cuerpo de la persona de la cual se fue, y que mantenemos el recuerdo de aquella persona por lo que fue, en el sentido de que solamente llegó hasta el punto tal, y esto es lo que yo me quedo de esa persona. En ese sentido ya estamos haciendo este rito, el cual va a partir de estar todo un día acompañados, si sí o si no, y luego le sigue si son religiosos, pues le sigue la vida, ¿cómo se llama? La misa fúnebre, en la cual el sacerdote pues da, ¿qué da? No sé qué da, la verdad, yo no soy católico. Pues hace el rito establecido por la religión, y luego viene después el otro rito, el rito de acompañarlo hasta el panteón, hasta su, ¿cómo se llama? Sepultura, y en la sepultura pues empieza como que un pequeño ritual que es aventarle el primer gajo de tierra, y a partir de eso pues vamos haciendo como toda una elaboración acerca de la muerte. Esto es lo interesante de lo que vamos haciendo como este día, el Día de los Muertos, cómo establecemos nosotros los vivos un ritual hacia algo a lo que vamos. Es ahí donde yo me pregunto qué tanto miedo o qué tanto es el cuestionarse sobre la muerte. ¿Por qué? Porque si nos vamos desde los tiempos antiguos, desde las primeras civilizaciones, se tiene un miedo, y un miedo es hacia alguien más superior a nosotros, y es por eso que entablamos pues una moral acerca de que alguien más grande nos va a castigar. ¿Y cómo nos va a castigar? Pues por medio de otra vida. ¿Y cómo vamos a pasar a otra vida? Pues por medio de la muerte, como si la muerte fuera una transición. Y lo puedo poner que sí, puede ser una transición, pero una transición ¿hacia dónde? Por ejemplo, para mí va a ser una transición hacia pues un abono para las plantas. Para Salvador, pues ya como lo mencionó, va a ser una transición hacia otra cosa, de la cual quizá puede ser un infierno, un cielo, o como mamá Coco. Exacto. En ese sentido se puede entablar creencias de qué va a pasar después, pero en este sentido de que la muerte es una transición hacia algo superior,
en el cual lo algo superior te va a dar un castigo, es ahí donde le teme la persona. Si en verdad le quitaras como que este sentido de castigo, pues quizás que no tendría miedo acerca de la muerte. Obviamente tenemos instintos, somos animales. Una cosa es que somos animales racionales y simbólicos, y a partir de eso pues somos conscientes de que nos vamos a morir, y a partir de que hacemos conciencia de que nos vamos a morir, he ahí la cuestión: ¿qué va a pasar después? Y al hacer después es ahí donde nos meten creencias sobre una moral donde tienes que ser muy recatado, y al ser recatado nos evitan muchos problemas. Y cuando vemos pues fallecer o perecer a un familiar, es ahí donde nos preguntamos qué estamos haciendo con nuestra vida. De hecho, de acuerdo con lo que mencionas, porque es interesante, aparte de cómo concebimos esta idea de la muerte desde cierta religión y afuera de la religión, ¿sí? Porque nos dicen desde muy pequeños y hemos sido acostumbrados a ese tipo de nociones de cómo se debe regir la vida, ¿sí? Y respecto a cómo se vive en esa misma vida, nos dicen cómo va a ser la gratificación en la muerte, ¿sí? Esto quiere decir que la vida que estamos frecuentando en este momento, de alguna forma no tiene sentido, porque es una espera hacia la muerte, ¿sí? Desde la religión. Y desde ahí ya no estás viviendo, ya no estás haciendo como una vida de la cual a ti te pueda sentir satisfactoria, y al no causar esa satisfacción solamente estás esperando el momento adecuado en el cual te están presentando una vida superior, la cual te va a ir mejor. Pero no, al contrario, si mantienes una creencia de que no hay algo más allá de la muerte, pues entonces estás perdiendo tiempo en esta vida porque no la estás disfrutando. En este sentido, pues hay que vivir en un sentido pleno, donde tú te sientas pleno, obviamente, y que la muerte digas: ya viví, entonces pues ahora sí, dale. Es más, hasta ¿cómo se llama? El suicidio asistido. La eutanasia. La eutanasia, exactamente. De hecho, fíjate, es interesante no solo cómo concebimos a la vida con la muerte, ¿no? Porque parece que se contraponen, ¿sí? Y que sin una no puede ser otra. Y es interesante cómo lo vemos desde las religiones, pero también cómo recepcionamos la muerte desde distintos sucesos. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo que una persona fallezca en un accidente a que fallezca porque ya está viejito, y tampoco es lo mismo, o no es recepcionada de igual forma, la muerte de una persona que se ha suicidado, ¿sí? Y es ahí donde también hay algo interesante a pensar, ¿no? En qué tanto estas cuestiones sociales y culturales nos llevan a pensar no solo en que debe haber razones. Por ejemplo, si alguien se ha suicidado, que debe haber razones o una respuesta que nos diga por qué lo hizo, ¿sí? En el accidente tratamos de hallarle una respuesta, ¿sí? De que si era ese el destino que les tocaba a esas personas, que si las personas que iban conduciendo tenían alguna forma de haberlo previsto. Y cuando una persona que está viejita fallece, es lo mismo. De alguna forma, como que estas mismas barreras sociales y culturales que nos vamos poniendo nos hacen ver a la muerte como algo negativo, ¿sí? Y que el escuchar, por eso es que lo comentábamos al inicio, en las culturas que no están acostumbradas a hablar de la muerte como una festividad, por ejemplo en España, en otros países, cuando hablamos de muerte, cuando hablamos de que se festeja esto, pues a la gente le salta, ¿sí? Porque están inculcados con valores, con comportamientos, con hábitos que no les dan esa posibilidad de concebir a la muerte como algo que también se pueda festejar, que también se pueda celebrar, que se pueda rememorar, ¿sí? ¿Por qué? Porque sigue habiendo esa idea de que la muerte es algo que debe dejarse alejado, ¿sí? Que parece que no va a llegar.
Y cuando nos trata, más bien nos toca lidiar con ello, es hasta ese momento que hacemos esa conciencia de decir, chale, ¿qué hice con mi vida hasta este punto? Por ejemplo, y eso pasa mucho en las películas, ¿no? Que la gente que está cercana a fallecer, que tienen enfermedades como cáncer, SIDA, otras enfermedades que son terminales, les hacen despertar esta noción, o parece que eso intentan hacernos ver con las películas, de que hay que aprovechar la vida, ¿no? O sea, al final es eso. Pero uno se queda cuestionando, ¿por qué hasta que tenemos ya cerca esa noción de que nos va a llegar el final, tal vez no, dependiendo de cómo concibamos a la muerte, cuando se piensa en la muerte, ¿por qué inmediatamente intentamos regresar el tiempo? ¿Sí? ¿Por qué intentamos decir, pude haber hecho esto, pude no haber hecho esto, ojalá hubiera hecho esto? ¿Por qué regresamos a ese tipo de nociones? Porque no nos queremos hacer responsables del presente. Al no querernos hacer responsables de la muerte o del presente, es ahí donde tú quieres regresar al pasado o pues meramente vivir en un futuro, el futuro engañoso. O sea, ahí te va. No en un sentido malo, obviamente, perdón, Salvador, en un sentido, el futuro de que, ay no, yo sé que me voy a morir, pero lo bueno que voy a ir al cielo. ¿Y tú cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿O cómo sabes que te vas a ir al infierno? En ese sentido, pues no se preocupan en el presente de que pues el día de hoy o el día de mañana tú puedes perecer, como lo menciona, puedes en un accidente, o aquellas personas que se suicidan, o aquellas personas que por la vejez, en la vejez pues ya eres más consciente de que pues te vas a morir, pero no vives el sentido de que ya me voy a morir, pero lo bueno que existe un cielo, ahí es donde te proteges, ahí es donde pones tu barrera de que va a haber un cielo o un infierno, o vives un recuerdo, y el vivir el recuerdo, pues en el sentido de que, porque vives en un pasado cuando tuviste tiempo para vivir bien. Entonces, hazte consciente de los actos establecidos, y a partir de eso, pues mira, la muerte no va a ser tomada como mala, al contrario, va a ser favorable. En este sentido, lo que mencionaste de que las personas toman a la muerte como algo malo, es algo de lo cual pues nos han inculcado, de que la muerte es algo donde nos arrebata la vida, pero no es cierto. Cuando vives ya viene incluido esto llamado muerte. Ahora nada más hazte consciente de ello. Al hacerte consciente de que te vas a perecer en un momento, pues ahora sí es como celebrar de que estás viviendo y de que en un punto vamos a pasar pues a algo mejor, que es la calma, la tranquilidad, el no ser. Totalmente de acuerdo. De hecho es esta idea vitalista, ¿no? De darle más peso o darle más relevancia a la vida que se está viviendo, ¿no? Que a la muerte. Porque voy a recurrir otra vez a un ejemplo del cine. Hay una saga de películas que cuando salieron se hicieron muy famosas por cómo trataron el tema de la muerte. Son las de Destino Final. Y Macario, ufas. Macario también es un estandarte del cine mexicano. Pero me voy a basar en la de Destino Final para hablar de esta idea de que a la muerte, o sea, parece que en esta concepción que se tiene desde la película, no puedes escapar de la muerte. Y yo creo que eso es algo que es obvio. Es obvio que no podemos escapar a la muerte en un sentido de que tarde o temprano nos va a tocar. El chiste, o yo creo que lo que hace hincapié en esta película es cómo, es la forma, ¿sí? Y parece que puedes engañar a la muerte, ¿no? O sea, parece que se tiene esta idea de que puedes engañar a la muerte como si fuera una persona, como si fuera un ente, de decir, puedo engañarte, puedo hacerte pensar que ya ganaste, cuando no es así. Y es interesante porque, otra vez, parece que se puede engañar a la muerte o podemos evitar esta idea de que nos vamos a morir, ¿sí? Pero también hay una noción detrás que la película como que te deja, y yo creo que no soy el único al que le pasó, de que cuando salimos de la sala salimos paranoicos,
de que nos iba a pasar algo por cualquier idiotez. Se caía una colilla de cigarro y eso iba a ser una serie... Explosión. Iba a ser una explosión, iba a ser una serie de eventos así muy feos, ¿sí? Pero, ¿qué aterrizo con esta película? Y es una idea que también se remonta a los pensadores clásicos, como los estoicos. Ellos tenían una idea que en latín se dice memento mori. Traducida al español, recuerda que vas a morir, ¿sí? Recuerda la muerte. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que a través del recuerdo de que vas a morir, como lo decía Diego, tienes que pensar, tienes que reflexionar sobre la vida que estás llevando hasta este momento, ¿sí? ¿Qué estás haciendo hasta este punto? ¿Realmente vale la pena la vida como tal para aguardar a la muerte? ¿Sí? ¿O simplemente es como que un pasaje de metro, un pasaje de camión para aguardar a lo que nos espera? Eso diría el catolicismo, ¿no? Que solamente esta vida es un pasaje para lo que nos espera después de la muerte, el cielo o el infierno. Pues en un error. No se crean, no es cierto. O no, quién sabe. Realmente no podríamos decirlo, ¿no? El único que podría decirlo es Jesucristo. Pero de ahí en más, a lo que trato de llegar es que a través de esta idea de recordar que somos mortales, porque eso es a lo que llega esta idea, que somos simples mortales, somos personas que como tal, si se cortan les va a salir sangre, o sea, no nos va a salir sábila, no nos va a salir nada, o sea, vamos a ir pereciendo conforme pasa el tiempo, nos vamos a ir haciendo más viejos, vamos a tener enfermedades que a lo mejor nos va a imposibilitar hacer cosas que a lo mejor ahorita no, ¿sí? Y lo digo de esta forma porque parece que solamente en estas fechas, regreso a lo mismo, es cuando traemos a colación la muerte a las personas que ya no están, ¿sí? Y parece que solamente a través de ese recuerdo que se da solamente en ese día, o en los 2 días, que es el 1 de noviembre y el 2, pero más el 2, es que solamente cuando recordamos en estas fechas a estas personas es cuando decimos, chale, me hubiera gustado vivir estas cosas con esta persona, o ¿por qué no hice esto antes? O incluso cuando tenemos de cerca a una persona que está viviendo este tipo de situaciones, se cuestiona, ¿sí? Y es por esto que mencionaba Diego, porque al final de cuentas no vislumbramos la responsabilidad que tenemos como personas, ¿sí? Y la responsabilidad que tenemos hacia este camino, o sea, al final de cuentas vamos a morir y pues tal vez suene así como una pregunta trillada, pero ¿qué hicimos? ¿Sí? ¿Qué hicimos en toda nuestra vida? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué pudimos haber hecho? Y yo creo que ese que pudimos haber hecho tal vez no debería de hacerse si estamos realmente conscientes, si somos responsables de lo que hacemos y no estamos achacándole ese tipo de cosas que cuando era más joven pude haber hecho esto o ¿por qué no lo estoy haciendo ahora? Entonces es como que nomás estamos dándole vueltas a esa responsabilidad que al final de cuentas tarde o temprano nos va a caer encima y nos va a decir, pues ya amigo, amiga, date cuenta que ve lo que hiciste. Kierkegaard en un texto llamado... ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama el libro, pero menciona que el más desgraciado, el más desdichado, pues es el que no puede morir. Entonces, el pensar sobre la muerte o al hacerte consciente de la muerte, pues no te hace como un vil desgraciado, sino que te haces consciente meramente de que en un momento vas a partir. Esta leyenda o esta historia del judío errante, el cual pues Jesucristo lo castigó porque el judío pues no le quiso dar agua o algo así. Y entonces Jesucristo lo castigó en el sentido de que él nunca iba a morir. Entonces, al no morir, pues iba a estar errando por cualquier lugar. Y pues es ahí donde una tumba en Inglaterra está completamente sola. Y la tumba dice, por aquellos que no pueden morir. Entonces es la tumba del judío errante, aquella de la cual pues no puede perecer. Esto de la muerte, pues si lo vemos en un sentido favorable, pues es mejor. ¿Por qué? Porque pues, imagínense el no morir. Otra cosa es, como lo menciona sobre las películas, las de Destino Final. A mí la neta nunca me gustaría saber cuándo me voy a morir. Porque si sé el momento que me voy a morir, ahí me voy a quedar chisqueado. Y quizás me muera más pronto de lo dicho. Entonces es algo bueno,
O sea, en un sentido, sabemos que nos vamos a morir. Esa es la diferencia que tenemos con los demás animales. El que somos conscientes de que en un momento nosotros vamos a perecer. Pero no sabemos exactamente cuándo. Porque si supiéramos exactamente cuándo, pues sinceramente yo ya me voy a chisqueado y ya me voy a muerto. Dije, no, o ese día quizás me quedo totalmente encerrado. Y ahí es donde le juego al vivo ante el destino. Pero no, es lo interesante de esta vida, que no sabemos cuándo. Solamente sabemos nos tenemos que hacer conscientes de que nos vamos a morir. En este sentido, ¿a ti te gustaría saber en qué día te vas a morir? Porque la neta, a mí no, güey. De hecho, esa pregunta es la que te iba a hacer a ti, me la robaste. De hecho, fíjate que me acordé de antes, cuando estaba más morrillo, como en el 2007, 2008, que pasaban anuncios así de que marca tal número, marca el 01133 no sé qué, y descubrirás cuándo te vas a morir, ¿no? Entonces muchas personas como que marcaban al número, ¿no? Pero pues voy a esta idea que ahorita que me preguntas, si me gustaría saber cuándo voy a morir. Creo que no me gustaría saber cuándo voy a morir. Me gustaría descubrirlo en la vida misma que vaya avanzando. A lo mejor puede ser mañana, puede ser en unos momentos, no sé, pero me gustaría descubrirlo por mí mismo, porque parece que... Pero es que la cuestión es que ni vas a saber, compa. O sea, nada más va a pasar y ya. Sí, y ahí va a quedar. Va a suceder instantáneamente. Sí, me puede dar un paro cardíaco y no me voy a percatar de ello. O sea, va a suceder como al instante, ¿no? Pero yo creo que esa, ¿cómo se dice? Esa sorpresa, quiero que se mantenga así. Quiero que se mantenga en ese estado, ¿sí? Porque, de hecho, yo se lo he preguntado a otras personas, ¿no? Si les gustaría saber cuándo van a morir. Incluso agregaría una segunda pregunta en cómo les gustaría morir si les dieran a escoger, ¿sí? Y mucha gente dice que lo que no le gustaría, de todas las opciones que hay, que no les gustaría morirse o quemados o a través así como de en un secuestro, en un asesinato, o incluso no les gustaría ver a una persona siendo asesinada frente a sus ojos, ¿no? A mí no me gustaría morirme es enterrado. O sea, que todavía esté vivo y que ya esté enterrado. Eso para mí sí sería un pinche trauma. Y cuando ya vea meramente que ya estoy enterrado y me despierte, no, ya me morí plenamente. Ahí ya me dio un infarto. Y es una forma muy desesperante. A mí no me gusta estar en lugares encerrados. Y ahora imagínate en un pinche cajón con tierra encima. Pues ahí ya me voy a pelar. Entonces en ese sentido no me gustaría morirme de ese sentido. O sea, enterrado. Y a mí sí me gustaría morirme tranquilo. En el sentido de estar dormido. Dormido y ya no despertar. ¿Qué es esa cosa de andar sufriendo? La neta, ya la vida ya está... O sea, sí, ya estamos sufriendo en la vida, y para tener ese sufrimiento en esta etapa en la cual ya vas a culminar tu vida, entonces en ese sentido pues me gustaría dormir y ya no despertar, así, sencillo, no le echo tanto choro. Fíjate que así murió mi abuelo, se durmió y ya no despertó, pero a él sí lo vi como que, o sea, estaba pasando por un lapso como de mucho dolor, porque él realmente, o sea, sentía esa agonía ya presente en él, ¿no? Y de alguna forma como que dio ese alivio que se durmiera y ya no despertara, ¿sí? Porque de alguna forma dices, pues prefiero estar en calma, y ya no despertó, y de hecho fue con gente estando alrededor, o sea, habían visitas y pasó eso porque creo que fueron a cuidarlo, no sé. Y dicen que él nada más se estiró, como cuando te estiras para, pues sí, para como como para relajarte, pues, para... Ese yo creo que también es otro tema interesante, el dejar ir a las personas. Es un tema del cual el desapego de las personas tiene que ser súper importante ante esta situación que es, pues, la muerte. ¿Por qué? Porque cuando no te desapegas de las personas, pues no las dejas irse en paz. O sea, irse en paz en el sentido de, pues, descansar ya. Porque vamos a este punto, cuando se tiene, pues, ya una persona muy enferma, o cuando la persona, pues, ya está muy
viejita, hay personas de las cuales aún las quieren mantener vivas. O sea, ¿para qué las quieres mantener vivas? Esta es la cuestión. Y pues repercute en el apego, en el tenerlas ahí. El de, ok, sí, lo ves ahí sufriendo, lo ves ahí echando gritos, pero la persona que no quiere que se vaya o no quiere pasar por este ritual del cual les he estado platicando, lo quiere mantener vivo. ¿Por qué? Porque la persona, o sea, la que la está cuidando o el que está conviviendo con él o sus seres queridos, no quieren sufrir ellos, pero están viendo sufrir a la otra persona. Es ahí donde tenemos que dar prioridad a la otra persona. Es ahí donde pues demuestras este amor hacia la otra persona, este cariño por la otra persona, el dejarlos ir. Al dejarlos ir es donde te estás desapegando. ¿Por qué? Porque lo estás viendo sufrir. Y si lo estás viendo sufrir, pues qué mejor el dejarlo dormir, el dejarlo descansar. Esa era la palabra correcta, el descansar. ¿Por qué? Porque ya vivió lo que tuvo que vivir. Entonces ahora tiene que este punto de descansar, el quitarle la enfermedad, el cual pues le está afectando mucho, el cual no lo está dejando vivir. ¿Por qué? Porque vamos a definir o vamos a dar un concepto de qué es lo que llamamos vida, qué es lo que llamamos vida y qué es lo que llamamos sobrevivir. Vida es aquella acción en la cual las personas tienden hacia una libertad, en la cual puede ejercer poder ante cualquier acto. Ok, eso se puede llamar en un sentido muy sencillo vida. Pero si la persona ya tiene una enfermedad terminal o ya está muy viejita, no puede ejercer esa fuerza hacia los actos que quiera hacer. Entonces ya nomás está sobreviviendo, y al estar sobreviviendo nada más está ahí postrado, mientras que las otras personas lo están cuidando, y los que lo están cuidando pues no están viviendo. Y a partir de que no están viviendo, entonces ¿de qué se trata? Los dos están sufriendo. Pero las personas, como lo menciono, no quieren pasar por ese ritual, el ritual de desapegarse, el ritual de decir no quiero ver una persona, a mi ser querido, ser enterrada. Es ahí donde nos tenemos que deshacer de estas creencias. La muerte no es mala. La muerte es algo de la cual todos vamos a pasar, pero ¿para qué? Es ahí la cuestión. Es ahí donde les dejo la pregunta. Quizás para pasar a un mejor término, quizás para descansar, quizás para formarnos en otra materia, no sé. Pero un sentido de desapego hacia las otras personas sería mejor. Y de hecho a veces es contradictorio este tipo de situaciones, porque tal cual lo mencionas, los familiares están tan empecinados en querer mantener viva a la persona que incluso tratan de sobreponerse ante ellos, ¿no? Y decirles, es que esto te va a hacer bien, esto te va a ayudar, esto te va a funcionar, ¿sí? Incluso los mismos doctores, ¿no? O sea, los mismos doctores, pues obviamente, pues por su labor, por su profesión, tratan de mantener con vida a las personas, porque esa es su chamba. Pero también deben de entender que el paciente es el que tiene la última palabra, ¿no? Y si el paciente dice, yo no quiero recibir quimioterapia, yo no quiero recibir estos medicamentos, yo quiero irme a mi casa a morir, o a vivir los últimos días que me quedan de vida más bien, y disfrutarlo lo mejor que se pueda, no irme con el tiempo que me queda, sabiendo que, o sea, que estoy pleno, estoy sin gente que me esté resguardando todo el tiempo, porque incluso en eso, y ahí es donde está lo contradictorio, a veces los familiares se empecinan tanto en que los familiares sobrevivan más que vivir, y que pasen esto, que es gacho cuando ves que ya, o sea, tal vez convencieron al familiar, tal vez hicieron que se quedara en el hospital, que recibiera todos los tratamientos necesarios, pero luego cuando toca cuidarlos, entonces ahí sí todos ya están ocupados, ya no tienen oportunidad, tienen responsabilidades más importantes, y entonces uno se pregunta, entonces ¿para qué, canijos, estás diciendo que vas a hacerte cargo? O sea, y estás imponiendo, porque es imponer tu palabra contra la del paciente, ¿sí? En este caso se toma mucho en cuenta que el paciente en ese tipo de aspectos a lo mejor ya no tiene tanta conciencia de tomar decisiones, y por eso es que otro familiar decide por él. Pero incluso en ello tienes que respetar, ¿sí? E incluso hay ocasiones más feas en las que los familiares se aprovechan de eso, y se aprovechan de que a lo mejor la persona ya está tan moribunda que les hacen firmar documentos sin darse cuenta,
Pues como lo que pasó con José José, ¿no? Los terrenos. Los terrenos, o sea, de que saquen la lana y todo eso, ¿no? Y entonces dices, o sea, qué gacho que haya familias así, ¿no? Que estén esperando nada más a que el familiar fallezca para quedarse con los terrenos, con el dinero, con lo que dejen, ¿no? O sea, dices, pues, o sea, ¿qué clase de persona eres? Entonces... Este tema de la muerte, créanme que es muy extenso. Se puede hablar en el sentido de una muerte como algo o un paso como a varios temas súper interesantes. ¿Qué es la muerte para ti? ¿Qué es la muerte para la sociedad en la cual estás viviendo? ¿La muerte es buena? ¿La muerte es mala? ¿La muerte qué factor influye? Pues aquí en México puede influir demasiado y pues tenemos mucho tema por el cual hablar, pero me interesaría hablar sobre otro tema del cual a mí me intriga. O sea, ¿se crecen los fantasmas? O sea, ya esto vamos hacia el sentido ya no tan tradicional del Día de los Muertos, pero pues si hablamos acerca de la muerte, hay algo en el humano que es algo abstracto, algo de lo cual hay un ente o existen entes que no son reales, o sí son reales, o sea, son reales, pero no en el sentido de materia. Pueden tumbar cosas, pueden tirar o prender luces o no sé, moverte candelabros. Exactamente, pero no son materia. Es ahí donde te pregunto a ti, güey, ¿existen? ¿No existen? ¿O qué piensas sobre eso, güey? Porque yo ahorita no voy a decir. Mira, hay algo curioso porque alrededor de toda esta noción de la muerte se han creado varias cosas, ¿no? Por ejemplo, y ahorita voy a abordar esto, o sea, trato de abordarlo con este ejemplo. De morrillo, yo escuchaba que cuando iba a los panteones había historias de terror de la Radio Universal, que si no las han escuchado, se las recomiendo, están bien entretenidas, ¿sí? Y incluso hay programas dedicados o que fueron o están dedicados a este tipo de cosas paranormales, ¿no? Por ejemplo, La Mano Peluda, Terror a la Medianoche, ¿sí? Son programas de radio que están involucrados a esto. Ahora bien, si creo en los fantasmas o no, pues es algo complejo de responder porque yo creo que... ¿Sí o no, güey? Te diré de primera mano que no creo en los fantasmas, pero es interesante cómo la gente trata de hacer una revoltura, ¿no? De este tipo de cosas. Por ejemplo, cuando ponen los altares, pues se tiene esa idea de que la gente que está puesta en los altares va a regresar a comer y a beber lo que se ponga en los altares, ¿no? O sea, se van a ir a comer el pan de muerto, se van a ir a comer su mole, a tomar su tequilita, todo eso, ¿no? A comerse los cacahuates. Pero es interesante cómo a partir de esta noción de la muerte se han creado varias nociones, ficticias o no, de cosas que pues ahondan en los fantasmas, en las brujas, en los chamanes, en los nahuales, en todo eso, ¿no? Y es interesante porque en nuestra cultura, vaya que es cierto que hay personas que se dedican a hacer ese tipo de cosas, pero creo que esto, o sea, se sale un poquito del molde de esto de lo que tratábamos de la muerte, pero es para ahondarnos en que, otra vez en lo mismo, en que si te portas mal con alguien, pues va a regresar y te va a ir a jalar las patas a medianoche, o peor aún, es algo que se me hace curioso, como siendo un fantasma, lo peor que le puedes hacer a una familia es tirarle las cazuelas o prenderle las luces. Exactamente, imagínate, güey, tú, güey, te dicen esto. Esta vida es solamente un paso para una mejor vida. Ok, imagínate pasártela fea en esta vida y cuando de repente te mueres y te conviertes en fantasma y te dan la misión de jalarle las patas a alguien. ¿Qué pinche necesidad tiene uno jalarle las patas a alguien? O sea, tu labor... de todo la vida, o sea, de toda la vida ya de muerto, o sea, ya de por permanencia, tu labor va a ser jalarle las patas a alguien. ¿Qué pedo con eso? ¿Qué sentido tiene eso? O tu labor como fantasma va a ser tirar las cazuelas, apagar o prender las luces. Pues ¿cuáles son los trabajos del muerto? ¿Cuáles son los trabajos de los fantasmas? En ese sentido, pues sí se me hace meramente pues absurdo el creer en fantasmas. Otra cosa para mí, vamos a plantearlos desde el sentido religioso.
Se supone que la religión tiene un infierno, tiene un cielo y tiene un purgatorio. El purgatorio es meramente hacia las personas que no fueron bautizadas. A partir de lo que he leído, son las personas que caen al purgatorio son las personas que no están bautizadas. Las personas que se portan bien van al cielo. Las personas que se portan mal van al infierno. Ahí nos quedamos. Y luego, ¿dónde quedan las personas que son fantasmas? Entonces, si eres religioso, ¿qué sentido tiene creer en los fantasmas? O sea, como que no cuadran tus creencias y es ahí donde chocamos y dices, ¿qué pedo? ¿Crees en los fantasmas? Sí, pero pues no se supone que existe un cielo y un infierno. Entonces, pues ahí los fantasmas podemos decir que no es un relato pues meramente verdadero. Está interesante. O sea, para echarte una buena guasa, para echarte un buen cotorreo, el buscar entes inexistentes que tumban, te jalan patas, pues estaría chido. No digo que no. Yo estoy interesado en eso de andar jugando a la ouija, pero nada más por morbo, meramente. Pero eso de que los fantasmas existan, pues no. No concibo algo de lo cual sea que no sea materia, pero que toque materia. Es algo súper raro. En el sentido de que, pues sí, hay cosas de las cuales me han pasado cosas, entre comillas, paranormales. Pero yo le quiero dar como el sentido lógico de lo que le pasa. Quizá fue el aire, aunque no haya aire, o cosas así. Entonces, en ese sentido, para mí los fantasmas, pues, está chido para echar guasa. Pero de ahí en más, para agarrártelo en serio y ser un cazafantasmas como Carlos Trejo o el otro compa, no, ya, güey, ponte a jalar en otra cosa. De hecho, es lo que te iba a comentar, o sea, tan absurdo se ha vuelto que la gente se lo cree, ¿sí? Y se lo cree al punto de que le ha dado de comer a vatos como el que acabas de mencionar, ¿sí? A Carlos Trejo. Digo, después de que salió lo de Facundo ya nadie le volvió a creer igual, ¿no? Pero incluso, o sea, este vato hasta sacó un libro, Cañitas sacó un libro, subió muchas cosas y todo eso. Pero al final como que ese mismo tipo de relatos que la misma gente se cuenta para mantener vivo esa idea de que a lo mejor es un familiar y todo eso, es por esta concepción de que no entendemos que la muerte es un paso, o sea, es una noción en la que la gente ya no va a estar físicamente. Y cuando decimos, ay, es que me jalaron las patas, movieron las cortinas y todo eso, intentamos darle ese, o sea, como dices tú, pues yo trato de hallarle una lógica de por qué suceden las cosas, ¿no? Porque me niego a creer que un fantasma venga hasta mi casa, se tome el tiempo de escoger mi casa, de escoger mi cuarto y de decir, voy a molestar a este vato, ¿no? Entonces, hoy toca en la casa de Salvador jalarle las patas. El día de mañana sus vecinos, pues como que no. Pues dices, híjole, o sea, pues, está pues, difícil de creer, dirían, ¿no? Entonces, yo creo que pues es bastante interesante en cómo lo abordamos, ¿no? Y incluso, pues, ya lo decía antes, o sea, las historias de terror que se han hecho, todos los creepypastas y todas estas cosas que ahondan sobre estos temas, ¿no? O sea, de la muerte, del terror, del suspenso y todo lo que ha salido, literatura y todo lo que quieras, es para recordarnos, ¿no? Al final de cuentas que la muerte, o sea, es algo que tarde o temprano nos va a llegar, es lo único seguro, ¿sí? Es lo único que no podemos negar. Y como tal, nos recuerda o nos debería recordar lo cerquita que estamos siempre de ella, ¿no? Aunque no estamos conscientes de ello. Porque yo creo que el problema en hacer conciencia de ello es que parece que cuando hacemos conciencia es de que, me voy a morir. Y luego, o sea, ¿qué va a pasar después? Y surgen estas preguntas que a lo mejor no nos dejan dormir, que nos dejan cuestionándonos. Pero yo creo que no debe ser por ese lado que sea el cuestionamiento. Digo, está bien que te preguntes qué puede pasar después de la muerte, qué concebimos como la muerte, por qué la festejamos, por qué el Día de Muertos, que ya está próximo, la gente va a los panteones, con qué fin. Incluso estaría interesante, ¿no? Preguntarle a la gente con qué fin va a los panteones, va a los recorridos que hacen y se asustan así de ovnis a veces, o sea, de que se dejan asustar y todo esto, ¿no? Que yo creo que es algo que también te libera hasta cierto punto y está chido, pero yo creo que el cuestionamiento tiene que ir más por el lado de recordarte que no estás exento de ella y que
a lo mejor, y ojalá y no, te va a suceder algo que ojalá y no, te digo, que de alguna forma te va a hacer consciente de ello. Porque, y esto lo decía anteriormente, cómo, y eso yo creo que es algo que tendremos que reflexionar, incluso te lo preguntaría a ti, Diego, cómo tú vives una partida de un familiar, cómo la ves tú, cómo ves a los demás, cómo la sientes tú, qué es lo que piensas cuando o qué pensaste cuando fallecieron personas que puede ser que no hayan sido tan cercanas o que se hayan sido cercanas. ¿Cómo tú ves esta noción de partida de alguien más, cuando se va alguien, cuando fallece alguien, un funeral? ¿Qué es lo que ves en los demás o en esto que lo envuelve? Antes de acercarme a estos temas de la muerte, antes de leer pues cosas acerca de este tema, veía la muerte en un sentido como me la enseñaron, o sea, desde el núcleo lo veía en un sentido de que se iba a ir a un mejor lugar, en el sentido de que la persona estaba ya descansando para poderse encontrar con la divinidad. Pero a partir de eso, como que yo sí me cuestionaba, yo sí decía, voy a pasar por esto, en esto yo voy a estar en un momento ahí, y hasta me imaginaba ahí, o sea, ya me imaginaba en el cajón, y eso para mí pues sí fue como que agarrar la onda. A partir de cuando entablezco lectura sobre la muerte, porque es un tema súper interesante para mí, del cual no voy a acabar en este podcast, cuando establezco lectura sobre este tema, la veo diferente, como que me reinicio. O sea, como que contemplo la situación, contemplo el ritual del cual se está elaborando, pero entra esta cuestión sobre el sufrimiento que estaba pasando la persona, el sufrimiento el cual están viviendo las personas. A partir de eso, pues yo veo esta estructura social, pero también en este punto yo digo, pues por esto voy a pasar. O sea, no hay de otra. El sentido de cuando falleció mi abuelo, fue el último que ha fallecido en ese tiempo, y que bueno, no, o sea, no que bueno en el sentido malo, sino que, o sea, ya está descansando. Lo tomé bien, o sea, se lo tomé con calma, por el hecho de que ya estaba sufriendo, y dije, pues qué bueno que ahorita ya está descansando. No lo tomé como algo malo, en el sentido de que, bueno, de que ya está descansando, pero sí fue como de, espérate, vamos a replantearnos mi vida, vamos a replantearnos qué estoy haciendo, porque voy para allá. Es ahí donde yo me reinicio y digo, ¿qué estoy haciendo? Porque para esto voy. A partir de ahí yo digo, va, lo que venga, y sin falla. Este punto de, pues, el rito que es, pues, acompañar a un ser querido ya fallecido, pues lo vivimos diferentes las personas. Hay unos, como les vengo mencionando, hay unos que viven muy apegados al no querer dejar ir a esa persona, y hay otras personas de las cuales, pues sí, ya eres consciente. Al ser consciente va sin problema. Ahora este tema, pues sí, como lo menciono, es muy largo. Ahora lo que queda en ustedes es preguntarse acerca de qué es lo que está pasando o qué es lo que piensan acerca de la muerte. Para el próximo podcast vamos a hablar acerca, no de la muerte, vamos a hablar acerca del sentido de cómo le dan forma a la muerte. O sea, sí, nos vamos a meter en un pedo, sí, pero vamos a hablar acerca de esto llamado la Santa Muerte. Es un tema súper interesante, pero también vamos a hablar sobre otros temas. O sea, nada más vamos a tocar ese tema muy chiquito, pero ya después vamos a tocar otro tema. Así que este tema está súper interesante. Y pues bueno, esto sería todo por nuestra parte acerca de la muerte. Espero que este Día de los Muertos lo vivan, pues, acorde a el Día de los Muertos, y no lo vivan acá locochón. Por eso está el día de Halloween también. Pero pues
nada más ese día de los días de muertos hay que hacer reflexión de que pues todos vamos para allá. ¿Algo más que decir antes de despedirnos, Salvador? Sí, bueno, antes que nada, gracias por el tiempo que nos han escuchado hasta este momento, y también que en estos días que vienen del Día de Muertos, Halloween, del Día de Todos los Santos, que es el 1 de noviembre también, que reflexionen sobre qué noción tienen sobre la muerte, si le han dado esa connotación positiva o negativa, y sobre todo qué pueden concluir a partir de lo que han escuchado de estos dos pelafustanes. Entonces, pues nada, agradecerles por escucharnos y para arriba, sin miedo al éxito, papis. Es como lo que mencionamos, pues puedes decir, ya nos choreó este compa, ya nos chorearon estos dos compas. En este punto, pues nosotros nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo sábado y pues síganos en nuestras redes. ¿Cuáles son, Salvador? Porque yo no me las sé. Se supone que apenas lo estamos empezando, apenas vamos a hacer las redes. Así que las redes son... Sí, en Facebook, sí. Las redes sociales de Diego lo pueden encontrar como Diego Vázquez de Lira en Facebook. Así lo pueden hallar. Es un vato que ahí está sentado en una banquita, ¿sí? Y en Instagram lo pueden seguir como Diego Real 10 en minúsculas, ¿sí? Se van a encontrar al mismo canijo. Y mis redes sociales, en Facebook me pueden hallar como Salvador Soto, y en Instagram Salvador Soto 27, todo en minúsculas, ¿sí? Por si nos quieren ir a seguir. Bueno, yo pensaba que te íbamos a tener otras redes sociales, pero sí, son esas redes sociales. Son esas, sí. Pues va a estar este podcast subido en el canal. Ese sí va a ser como específico en el canal de Ya Me Choreaste, así. Entonces nos estamos viendo la próxima semana. Está muy interesante estos temas de los cuales vamos a estar abordando. Vamos a tener invitados a nuestros amigos para que nos hablen acerca de cualquier tema. La neta, los temas no vamos a estar cerrados. Si quieres hablar sobre, no sé, cualquier cosa, sobre cosas de hombres vestidos de perros o de animales, ¿cómo se llaman esas personas? No sé cómo se llaman esas personas de las que se visten de animales, pero si quieres hablar de eso, bamba, dale. Igual si quieres, a ti que nos está escuchando, en los comentarios en YouTube, dejarnos sobre qué tema podríamos hablar, y en Instagram también vamos a estar subiendo historias para ver qué onda con esto, ¿no? O sea, qué les apetece escuchar, de qué les apetece que hablemos, y pues igual, ¿no? O sea, todas sus sugerencias son bienvenidas, no estamos cerrados. Entonces nos estamos viendo, cuídense mucho y pues nos vemos en el próximo Ya Nos Choreaste. Adiós.